Hola, ¿cómo están? Vamos aquí a probar una nueva modalidad para intentar ayudarle aquí en esta crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, vamos a desarrollar una guía para que puedan ir comparando con sus resultados y quizás ir aclarando algunas dudas. Estamos en la guía de repaso número 3 de geometría, en este caso, o taller de matemática, para sexto básico. Dice así: actividades. Desarrolla los siguientes problemas. Debes calcular el ángulo que se indica y encerrar la alternativa correcta. Recuerda que la medida del ángulo extendido es 180 grados, y ahí aparece un ejemplo que, independiente de los ángulos que se formen, su medida va a ser 180 grados, aunque aquí esté dividido en 3, sabemos que el extendido es 180 grados, eso es lo importante. Y la simbología de un cuadrito, ya sea en negro o en blanco, indica un ángulo de 90 grados. Comenzamos con el ejercicio número 1. Aparece ahí que queremos saber cuál es el valor del ángulo X. Y tenemos aquí una pista, que es la pista fundamental, que sabemos que un ángulo extendido, que es el que se forma aquí, mide 180 grados. Por lo tanto, si ya tenemos la medida de un ángulo que es 145, la diferencia es el valor de X. ¿Y cómo calculamos eso? Simplemente restando a los 180 grados el ángulo que ya conozco, que es 145 grados. Por lo tanto, si realizo la resta, podemos ver que el ángulo es 35 grados. Lo comprobamos. 145 más 35 grados nos da los 180 grados, que es el ángulo extendido. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Y por eso la importancia de ese dibujo ahí, que nos va ayudando a desarrollar la guía. Vamos con el ejercicio 2 y nuevamente nos pregunta el valor de X. Seguimos la misma lógica. Sabemos que un ángulo extendido mide 180 grados. Y si ya tenemos la medida de 1, la diferencia va a ser el valor de X. Desarrollamos 180 menos 50 grados me da 130 grados. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa A. Comprobamos 50 más 130 me da el ángulo extendido, que es 180 grados, está correcto. Nos vamos al número 3. Nuevamente nos preguntan por el valor de X. Y nuevamente recordamos que un ángulo extendido siempre va a medir 180 grados. O un ángulo llano también aparece en muchas partes. Y aquí tenemos una diferencia. Acá nos dan las medidas de dos ángulos y queremos saber la medida del tercer ángulo. Para esto podemos presentarlo de esta manera. Sabemos que 75 grados más X más 65 grados me tiene que dar 180 grados, porque un ángulo extendido mide 180 grados. Si se dan cuenta hasta acá, no es necesario tomar el transportador y medir, porque esto nos vamos basando en la medida de los ángulos, que siempre van a ser exactas, como por ejemplo lo de los 180 grados de un ángulo extendido. Por lógica, entonces, queremos saber cuánto mide nuestro ángulo X, pero sabemos que tienen que ser 180 grados. Y aquí ya podemos empezar ya de a poco a acercarnos a las ecuaciones. Pero como todavía no lo vemos en detalle, vamos a utilizar la otra metodología. Por lo tanto, yo sumo los ángulos que conozco, que en este caso sería 75 más 65, me da 140. Yo sé que estos dos ángulos suman 140. Por lo tanto, lo que me falte para llegar a 180 va a ser el valor de X. Desarrollamos 180 entonces menos la suma de estos dos ángulos me da 140, y desarrollo y obviamente es 40. Por lo tanto, X sí o sí tiene que medir 40 grados, porque sumado los tres me tiene que dar 180. Y si nos vamos a la alternativa, podemos ver que es la alternativa D. Y lo comprobamos. 75 más 40 me da 115, más 65, 180 grados. Por lo tanto, el ejercicio está correcto. Nos vamos al número 4. Tenemos nuevamente el valor de X. Y acá tenemos dos líneas que están interceptadas, pero en el fondo es un distractor,
porque lo que a nosotros nos interesa es buscar el ángulo de 180 grados. Y sabemos que siempre un ángulo extendido va a medir 180 grados. Por lo tanto, 180 menos el ángulo que ya conozco me va a dar la medida de x, que es lo que estoy buscando en este caso. 10, media 8, 7, 0. Por lo tanto, 108. La alternativa D. Comprobamos. 72 más 108, efectivamente los 180 grados de un ángulo extendido, por lo tanto está correcta. Nos vamos al ejercicio número 5. Aquí tenemos algo diferente visualmente, pero es más fácil de lo que aparenta. Vemos acá que tenemos que buscar nuevamente el ángulo extendido. El ángulo extendido sabemos que mide 180 grados. Y en este caso tenemos dos ángulos que son iguales, en realidad 4, pero no estamos enfocando en estos dos. Por lo tanto tengo que ver qué ángulos que midan lo mismo me van a sumar 180. ¿Qué ángulos que midan lo mismo me puede sumar 180? Y sabemos que en este caso el único que puede darme es 90. Y también podemos hacerlo así, 180 dividido 2, porque son dos ángulos iguales, me da 90 grados. Por lo tanto, cada ángulo mide 90 grados. Y lo comprobamos, 90 por 90, 180, por lo tanto la alternativa C. Y si lo tomamos como si fuese un ángulo completo, sabemos que el ángulo completo mide 360 grados, pero ya sabemos que cada ángulo mide 90. Lo comprobamos porque 90 por 4 me da 360, por lo tanto el ejercicio es correcto y es la alternativa C. Ejercicio 6 nos pide el valor de Y, que sería este ángulo. Pero acá tenemos una diferencia con los anteriores. Vemos que hay aquí un cuadrito, que significa que este ángulo es un ángulo recto, por lo tanto mide 90 grados. Pero ya tenemos la medida de 1. Sabemos que la parte de abajo mide 40 grados. Restamos 90 menos 40, me da 50. Por lo tanto, Y sí o sí mide 50 grados, porque 50 más 40 me da el ángulo recto, que son los 90 grados. Por lo tanto, es la alternativa C. Espero que hasta ahí tus 6 preguntas vayan bien, sino que esto te vaya sirviendo para ver los posibles errores. Aquí vemos algo ya diferente, pero siempre es la misma lógica, buscar el ángulo extendido. Podemos tomarnos para allá, podemos tomarnos para acá, para el lado que tú quieras, te va a dar lo mismo, pero en este caso, por ejemplo, lo vamos a tomar aquí. ¿Qué sabemos aquí? Que X, porque sabemos que el ángulo extendido mide 180 grados, X más 2X me da 180 grados. Y aquí nuevamente ya vamos enfocándonos en una ecuación. Por lo tanto sabemos que X más 2X, que es 3X, mide 180 grados. Y aquí tengo que buscar cuánto vale X, que es la mitad de 2X, para que sumado me dé 180 grados. La forma más fácil es desarrollando la ecuación, pero vamos a hacer las dos formas. En este caso sería 180 dividido 3, porque son 3x, me da 60. Por lo tanto, el valor de una x son 60 grados. Pero ¿cómo lo vamos a ocupar haciendo la lógica sin utilizar la ecuación todavía? Sabemos que una x más 2x me da 180. Y yo puedo ir probando. A ver, yo digo, a ver, veamos si x vale 20. Si x vale 20, significa que 2 veces x vale 40. 20 más 40 me da 180. No, me da 60, ¿cierto? Por lo tanto no es 20. Voy sumando, a ver, 50. Y digo, no, este debe valer 50. Si este vale 50, 2x significa que vale 100. 50 más 100, 150, no se cumple los 180. Y ahí yo voy probando hasta que llegar al 60. Y digo, 60, 2 veces 60 es 120. Por lo tanto me da 180 grados. Y ahí comprobé mediante la ecuación, que no me quiero meter todavía con la ecuación hasta que lo veamos bien en clase, pero sí por lógica puedo saber, al saber que estos dos me tienen que sumar 180, y esa es la mitad y ese es el doble, puedo llegar a 60, que es la respuesta. Nos vamos al número 8. Acá tenemos otra figura, pero siempre buscamos el ángulo extendido. Sabemos que el ángulo extendido mide 180 grados. Y aquí ya tenemos la medida de un ángulo.
Y también tenemos la medida de otro ángulo, porque si vemos que el cuadrito significa que es un ángulo recto, por lo tanto tenemos 90 grados. Sabemos que 35 más 90 más y me tiene que dar 180 grados. Sumo los dos que conozco, me da 125. Por lo tanto, 125 más y me tiene que dar 180 grados. Y ocupamos la misma lógica anterior. A los 180 le resto los dos que yo conozco, que en este caso es 125. Por lo tanto, 180 menos 125 me da en este caso 5. 7 menos 2 es 5. 0. 55 grados. Por lo tanto, Y sí o sí mide 55 grados, que es la alternativa C. Y lo compruebo. 35 más 90 más 55 me da el ángulo extendido, que es 180. Ya nos vamos casi al último ejercicio, que es el 9. Exactamente la misma lógica. Tengo un ángulo extendido. Sé que el ángulo extendido suma 180 grados. Conozco la medida de dos ángulos. Por lo tanto, sé que la suma de estos dos, al restar los 180, me va a dar la diferencia. Sumo los dos ángulos que conozco. 130 grados. Por lo tanto, 180 menos los 130 me va a dar la medida de X. En este caso, X mide 50, porque 180 menos 130 me da 50. 55 más 50 más 65 me da 180. Pero ojo, que acá hay un cazabobo que se llama. Porque aquí nos pregunta no por el valor de X, que no está en la alternativa. Nos pregunta por la medida del ángulo AOC. Ángulo AOC. Me falta un color, pero nos pregunta por este ángulo. Por lo tanto, si sé que mide 50 y este otro ángulo mide 55, sumo los dos, me da 105, que debería estar aquí en la alternativa y no está. Comprobemos si hay algún error. 65 más 55, 10, 1, 7 más 5, son 12. Aquí estaba el error. Era 120, por lo tanto menos 120 es 60. Por lo tanto, este mide 60. Y ahora sí, 60 más 55, 115, alternativa B. ¿Ve? Por eso hay que sumar y tener cuidado para no equivocarse. Y nos vamos al último, que es la 10, que también es más simple. Tenemos un ángulo recto. Sabemos que el ángulo recto mide 90 grados. Y si ya sabemos que el ángulo superior mide 30, por lo tanto 90 menos 30 me da 60. Por lo tanto, X mide 60. Lo comprobamos. 60 más 30 me da los 90 del ángulo recto. Alternativa D. Bueno, espero que esta forma de desarrollar la guía te haya servido un poco más en estas instancias, que un poco se extraña hacer un poco clase. Un saludo, y cualquier cosa no duden en escribirme al correo. Que estén muy bien. Saludos a sus familias.